Imagina una vida donde nada externo pueda sacudir tu calma. Una vida en la que, pase lo que pase afuera, tú sigues en tu centro, con la mente clara y el corazón estable. No porque seas duro, sino porque has aprendido a soltar lo que pesa, a resistir con sabiduría y a vivir con lo esencial. Hoy te llevaré por 3 filosofías que, unidas, pueden transformar tu forma de vivir, soltar como enseña el taoísmo, fortalecerte como propone el estoicismo y simplificar como revela el minimalismo. 3 llaves para construir una calma tan profunda que nada externo pueda romperla. Este es el inicio del viaje para volverte inquebrantable por dentro. Piensa por un momento en una cuerda tensa, muy tensa, una cuerda que sostiene más peso del que debería, que ha sido estirada una y otra vez sin descanso, hasta llegar al punto en el que cualquier vibración, cualquier tirón mínimo, podría hacerla romperse. Ahora imagina que esa cuerda eres tú, tu mente, tu cuerpo, tu vida entera intentando sostener cargas que nunca fueron tuyas o que ya no necesitas llevar. Así vivimos casi todos, tensos por dentro, tratando de que nada se desacomode, intentando que todo salga exactamente como imaginamos. Creemos que si controlamos cada detalle, cada respuesta, cada paso de los demás, entonces por fin podremos sentir calma. Pero ese control, ese esfuerzo invisible de sostenerlo todo, es precisamente lo que nos quiebra. La raíz del desasosiego suele estar muchísimo más cerca de lo que pensamos. No en los problemas externos, no en la gente, no en el mundo, sino en la mente. En ese impulso automático de anticipar, retener, corregir, empujar y resistir. Ahí se forma la tensión interna que poco a poco nos deja sin aire. Cuando intentamos controlar lo que no depende de nosotros, algo comienza a fallar por dentro. La mente se vuelve un cuarto lleno de cajas apiladas hasta el techo, pensamientos sin resolver, preocupaciones que no se sueltan, decisiones pendientes, expectativas ajenas y un ruido que nunca se apaga del todo. Y aunque a veces lo ignores, ese cuarto siempre está ahí, al fondo de tu conciencia, cargando tu energía sin que te des cuenta. Ese es el caos mental del que tantas personas huyen, pero que pocas se detienen a mirar. Un caos hecho de pequeñas cosas. ¿Y si mañana no sale bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? Cada pregunta suma una vuelta más a la cuerda. Cada duda crea otro nudo que tensa todo el sistema. Y la vida, en lugar de sentirse fluida, empieza a sentirse como un camino lleno de piedras bajo los pies. Lo que más nos quiebra no es la vida misma, sino la historia que nos contamos sobre ella. No es la situación, sino la interpretación. No es el caos, sino el deseo desesperado de que no exista. Queremos que todo sea predecible, estable, perfecto, pero la existencia no funciona así. Y esa resistencia interna, ese no debería ser así, es el verdadero origen de la ansiedad. La mente también se enreda en deseos que no siempre vienen de nosotros. Deseos heredados, aprendidos, copiados. Deseos que nos hacen perseguir metas que no nos pertenecen, pero que sentimos que debemos alcanzar. Y cuanto más corremos detrás de esas expectativas, más se tensa la cuerda. Porque la vida no está hecha para ser una carrera, sino para ser un movimiento, un flujo. Del mismo modo, las expectativas funcionan como un peso adicional. Esperamos que las personas actúen como nosotros actuaríamos. Esperamos que el mundo sea justo. Esperamos que nuestros planes salgan de una manera específica. Y cuando eso no sucede, el enojo, la frustración o la tristeza caen con fuerza sobre nuestra cuerda interna. Un tirón más, un nudo más. Y están los miedos. Esos que no siempre decimos en voz alta. Miedo al fracaso, al rechazo, a equivocarte, a ser visto tal como eres. Miedo a no encajar, a perder lo que amas, a quedarte atrás. Cada miedo funciona como una mano que aprieta aún más la cuerda, dejando menos espacio para respirar. Los miedos no siempre gritan, pero siempre pesan. Pero observa algo con mucha atención. La cuerda no se rompe por un solo tirón. Se rompe por acumulación, por años de tensión, de silencios, de pensamientos repetidos, de exigencias internas,
de falta de descanso emocional. Nos quebramos cuando nos olvidamos de ser flexibles, cuando nos aferramos a cosas que ya deberían haberse ido, cuando vivimos intentando sostener un mundo que no está diseñado para ser sostenido, sino atravesado. La raíz del desasosiego es esa mezcla invisible entre control, expectativas y miedo. Es una tormenta que no siempre vemos desde afuera, pero que cada persona siente por dentro. Un torbellino que te arrastra hacia pensamientos que no quieres tener, hacia emociones que te cansan, hacia un cansancio que ni el sueño puede borrar. Y, aún así, hay algo hermoso en reconocer esta tensión. Porque cuando la miras de frente, sin juicio y sin culpa, te das cuenta de que no necesitas seguir viviendo así, de que no tienes que seguir siendo esa cuerda tensa, de que existe otra forma, una en la que puedes aflojar, respirar, liberar un nudo a la vez, una forma en la que dejas de cargar lo que no es tuyo y empiezas a recuperar tu flexibilidad natural. Y es ahí, en ese descubrimiento, donde comienza el verdadero camino hacia volverte inquebrantable, no endureciéndote, no apretando más, no tensándote todavía, sino comprendiendo que la fortaleza nace cuando aprendes a soltar un poco, a resistir de otra manera, a simplificar lo que te abruma. Este es el punto en el que empiezas a entender que la paz interior no viene de controlar la vida, sino de dejar de vivir como una cuerda al borde de romperse. Vamos a seguir profundizando para que puedas reconocer esta tensión con claridad y para que aprendas a liberarte de ella paso a paso desde adentro. Imagina por un instante que tu vida es un río, no un río turbulento ni un río perfecto, sino simplemente un río que fluye, que se mueve sin esfuerzo, que se adapta a lo que encuentra. El agua no discute con las piedras, no pelea con la corriente. No cuestiona por qué el paisaje cambia, solo fluye, solo sigue su camino. Así entiende el taoísmo la vida, un movimiento continuo donde la verdadera fuerza no viene de resistir, sino de dejar ir, de aceptar, de confiar. En el corazón del taoísmo existe un principio que toca algo muy profundo en nosotros. Gu Wei, el arte de actuar sin forzar, de moverte sin empujar, de avanzar sin luchar contra lo inevitable. No es pasividad, no es resignación, es sabiduría. Es la comprensión de que hay un ritmo natural para las cosas y que, cuando intentamos controlarlo todo, nos alejamos de ese ritmo y la vida se vuelve pesada, rígida, tensa. Para entender esta idea, piensa en el microrrelato del granjero, una de las historias más conocidas del taoísmo. Un día, su único caballo escapó. Los vecinos lo rodearon rápidamente diciendo, ¡qué mala suerte! El granjero simplemente respondió, quizá. Al día siguiente, el caballo regresó acompañado de 3 caballos salvajes. ¡Qué buena suerte!, dijeron los vecinos. Quizá, respondió él de nuevo. Poco después, su hijo intentó montar uno de los caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. ¡Qué mala suerte!, murmuraron otra vez. El granjero solo repitió, quizá. Y unos días más tarde, soldados llegaron al pueblo para reclutar jóvenes para la guerra. El hijo del granjero, con la pierna rota, fue dejado atrás. ¡Qué buena suerte!, dijeron los vecinos, y él como siempre respondió, quizá esta historia sencilla encierra una enseñanza que puede cambiar nuestra relación con la vida. Nada es completamente bueno o malo en el instante en que ocurre. Lo que hoy parece una pérdida mañana puede ser una liberación. Lo que hoy te asusta, mañana puede abrirte un camino. Lo que hoy duele mañana podría transformarte. El granjero no se aferraba a lo inmediato, no se ataba a un juicio rígido, no vivía atrapado en la interpretación ansiosa del instante. Él soltaba. Él fluía, él dejaba que la vida se moviera sin intentar encarcelarla en su propia expectativa. Ese quizá no es indiferencia, es libertad. Es aceptar que no podemos ver el cuadro completo desde donde estamos. Es elegir no tensar la cuerda interna cada vez que algo no encaja con lo que imaginábamos. Es un recordatorio luminoso de que la vida es más grande que nuestros planes y que intentar controlarla
solo aumenta nuestro sufrimiento. La fuerza de la flexibilidad es uno de los principios más bellos del taoísmo. Un tronco rígido se quiebra durante una tormenta. Una rama flexible se inclina, se mueve, se adapta y sobrevive. Las hojas que más tiempo permanecen en el árbol no son las que más fuerza tienen, sino las que mejor saben acompañar el viento. Así ocurre con nosotros. No nos quiebra lo que pasa afuera. Nos quiebra la rigidez con la que enfrentamos lo que pasa. Ser flexible no significa aceptar injusticias ni dejar que te pasen por encima. Significa aprender a no encapricharte con una sola forma de que la vida debería ser. Significa abrir espacio en tu mente para lo inesperado, lo distinto, lo que no estaba en tus planes. Significa reconocer que la vida cambia, que las personas cambian, que tú cambias y que resistirse a ese movimiento te lastima más que el propio cambio. Pero soltar no es fácil. Soltar expectativas es, tal vez, uno de los mayores desafíos. Pensamos que sabemos cómo deben salir las cosas, cómo deben comportarse los demás, cómo debería avanzar nuestra vida, y cuando la realidad no coincide con ese guión, la tensión interna se dispara. No estamos sufriendo el hecho en sí, estamos sufriendo la diferencia entre la realidad y lo que esperábamos. Cuando sueltas expectativas rígidas, no pierdes ambición ni dirección. Lo que pierdes es sufrimiento innecesario. Soltar obsesiones es otro acto profundamente taoísta. Obsesiones con el éxito, con el resultado perfecto, con lo que tiene que pasar, con lo que no puede fallar. La mente obsesiva vive apretada, vive en modo alerta, vive desconectada del presente. Soltar no significa abandonar tus sueños. Significa dejar de intentar que todo ocurra exactamente como imaginaste. Significa confiar más en el proceso que en el resultado. Permitir que lo que es importante encuentre su propio camino, sin que tengas que empujarlo a cada momento. Y está el acto más profundo de soltar. Soltar el futuro imaginado. Ese futuro impecable que tu mente diseña para sentir seguridad. Ese futuro lineal, perfecto, sin fisuras. Ese futuro que nunca coincide con la vida real. Aferrarte a ese ideal es como intentar sostener agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, menos queda. Pensar en el futuro es útil, claro. Vivir atrapado en él, no. El taoísmo invita a mirar hacia adelante, pero caminar en el presente. A planear, sí, pero sin perder tu capacidad de fluir cuando los planes cambian. Cuando sueltas, no te vuelves débil, te vuelves ligero. Dejas de cargar con mochilas que no sabías que estaban sobre tus hombros. Dejas de vivir con la mente en tensión. Dejas de interpretar cada detalle como un presagio. Y empiezas a respirar de otra manera, a caminar con un ritmo distinto, casi como si tu interior recuperara una suavidad que habías olvidado. Soltar es un gesto profundo de confianza. Confianza en ti, en la vida, en tu capacidad de adaptarte, en el misterio que acompaña cada paso. Soltar no garantiza que todo saldrá perfecto, pero sí garantiza que tú no vivirás quebrado por dentro cuando algo no salga como esperabas. Soltar no soluciona el mundo, pero transforma completamente tu forma de caminar en él. Y mientras avanzamos en este viaje, verás que el arte de soltar no es solo un concepto filosófico, es un entrenamiento diario, un cambio de perspectiva, un modo distinto de habitar la vida. Poco a poco, como el granjero, empezarás a decir quizá cuando algo cambie, cuando algo se tuerza, cuando algo no tenga explicación todavía, y ese quizá será la puerta hacia una calma más profunda. Imagina un faro en medio de una tormenta. El mar se agita con violencia. Los vientos golpean sin piedad. Las olas suben y caen como si intentaran arrancarlo de su lugar. Pero el faro no se mueve. No importa cuánto rugen las aguas ni cuán oscuro se vuelve el cielo. Ahí permanece, quieto, firme, iluminando su entorno sin dejarse sacudir por el caos. Ahora imagina que ese faro eres tú. Imagina que, pase lo que pase afuera, conservas la estabilidad dentro. Eso es el estoicismo, no una idea abstracta, no una teoría para memorizar.
sino una manera concreta de sostener la calma cuando la vida intenta arrastrarte. Si el taoísmo te enseñaba a soltar el control sobre lo que no depende de ti, el estoicismo te enseña a fortalecer aquello que sí depende completamente de ti. Ese es el corazón de esta filosofía. Distinguir con claridad lo que está bajo tu dominio de lo que pertenece al mundo externo. Parece una división simple, pero es una de las claves más profundas para lograr una vida inquebrantable. Lo que depende de ti es pequeño, sí, pero poderoso. Depende de ti lo que piensas, lo que interpretas, lo que decides, lo que dices y lo que haces. Depende de ti el tono con el que respondes a una situación, la actitud con la que enfrentas un problema y el significado que le das a los eventos. El resto, el clima, la opinión de los demás, los resultados finales, las acciones ajenas, las circunstancias pertenece al universo. Por más fuerza que hagas, nunca podrás controlarlo por completo. Y sin embargo, gastamos una enorme parte de nuestra energía intentando modificar justamente lo que no depende de nosotros. Nos frustramos, nos desgastamos, nos llenamos de miedo y angustia, no porque la situación sea necesariamente terrible, sino porque creemos que deberíamos poder controlarla. El estoicismo es una invitación a regresar a lo esencial, a centrar tu fuerza en lo que sí está bajo tu poder, a elegir tu respuesta en lugar de intentar poseer el mundo. Volvamos a la imagen del faro. No controla el mar, no controla las olas, no controla la tormenta, controla su luz, controla su estabilidad, controla la firmeza de su base. Así eres tú cuando recuerdas que tu fortaleza interior no depende de lo que ocurre afuera, sino de la calidad de tu mente y de tu carácter. Esa fortaleza se construye sobre 4 pilares: sabiduría, autocontrol, valentía y justicia. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo, las 4 fuerzas silenciosas que modelan tu forma de ser y tu manera de enfrentar la vida. La sabiduría no es acumular información, es ver las cosas como realmente son, sin exagerarlas ni minimizarlas, sin dramatizarlas ni colorearlas con historias mentales. Es comprender las consecuencias de tus actos, el verdadero valor de las cosas y la diferencia entre lo esencial y lo accesorio. La sabiduría te permite decidir con claridad sin dejarte arrastrar por impulsos o temores momentáneos. Es como limpiar un cristal empañado para poder ver la vida tal cual es, no como la imagina tu ansiedad. El autocontrol es la virtud que convierte tu carácter en un refugio. Es la capacidad de elegir tus acciones en lugar de reaccionar desde la emoción. Es respirar antes de responder. Es recordar tus valores cuando todo a tu alrededor te invita a olvidarlos. El autocontrol no es represión, es libertad. Libertad de no ser esclavo del enojo, de la impulsividad, de la prisa, de la necesidad de tener razón. Es convertirte en dueño de tus movimientos internos. La valentía es la fuerza de mirar de frente aquello que temes. No es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Es la capacidad de mantener el paso firme aunque el camino no sea claro. Valentía es aceptar el dolor cuando llega, sin perder la dignidad. Es hacer lo que debes hacer aunque el riesgo exista, aunque el resultado no esté garantizado. Es sostenerte incluso cuando el mundo parece sacudirte con más fuerza de la que pensabas soportar. Y la justicia, en el estoicismo, no es solo trato equitativo, es vivir en armonía con tu humanidad, es actuar con integridad, con respeto, con responsabilidad, es comprender que cada acción tiene un eco y que ese eco vuelve a ti, es elegir no dañar, elegir hacer el bien, incluso cuando nadie lo ve. La justicia es la virtud que te conecta con los demás, la que te recuerda que no estás solo y que tu conducta tiene un impacto. Juntas, estas virtudes forman la estructura interna que te permite convertirte en ese faro estable. Pero para que estas virtudes florezcan, necesitas entrenar algo fundamental: tu percepción. La percepción es el filtro a través del cual interpretas el mundo. Y ese filtro, aunque no siempre lo notamos, está cargado de miedos antiguos, creencias aprendidas, experiencias pasadas y expectativas que deforman lo que realmente sucede. Entrenar la percepción
Significa aprender a ver sin adornos, sin suposiciones, sin catástrofes anticipadas. Significa aprender a observar la realidad antes de reaccionar. Cuando entrenas tu percepción, descubres que la mayoría de tus tormentas son internas, que no son las situaciones las que duelen, sino el significado que les damos. Eso cambia todo. Para entrenar tu percepción, puedes comenzar por detenerte cuando sientas emoción intensa. Antes de que tu mente diga, esto es terrible, pregúntate, ¿qué está pasando realmente? Esa simple pregunta separa la realidad de la historia que la envuelve. Es como si apartaras la neblina para ver el paisaje. Otra forma de entrenar la percepción es distinguir hechos de interpretaciones. Hecho. Una persona no te respondió el mensaje. Interpretación. Ya no le importo. Algo hice mal. Seguro piensa mal de mí. La mente hace esto de manera automática. El estoicismo te invita a observar este mecanismo y a no creer en cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. También puedes entrenar tu percepción recordando esta idea fundamental. No es lo que pasa, es cómo lo veo. Esa frase es un puente directo hacia la serenidad. Cuando la haces tuya, tu mundo comienza a tener menos bordes afilados y más espacio para respirar. La fortaleza interior del estoicismo no consiste en endurecerte, consiste en afinar tu mirada para no quedar atrapado en tus propias interpretaciones. Y cuando logras esto, cuando consigues ver con claridad, tus emociones dejan de gobernarte. Puedes sentirlas, sí, pero ya no te arrastran como antes. Puedes escucharlas sin obedecerlas ciegamente. Al final, la fortaleza interior no se construye en los momentos tranquilos, sino en el instante exacto en el que algo te desafía. Ahí es donde eliges si serás mar u oleaje, si serás arena que se dispersa o faro que permanece. El mundo seguirá cambiando, seguirán apareciendo situaciones inesperadas, seguirán llegando pérdidas, desafíos, dudas, pero tú, con una percepción entrenada, con tus virtudes vivas, con tu foco claro en lo que depende de ti, podrás sostenerte desde otro lugar. Y así, paso a paso, la fortaleza interior deja de ser un concepto y se convierte en una forma de vivir, una forma donde no necesitas que el mundo esté en calma para sentirte en paz, donde la tormenta puede rugir y tú sigues siendo luz. Imagina una habitación completamente vacía, sin muebles, sin papeles acumulados, sin objetos repartidos en equilibrio frágil sobre estantes que ya no dan más. Solo luz, solo espacio, solo aire. Hay algo profundamente liberador en ese tipo de vacío. Algo que no se explica con palabras, pero se siente en el cuerpo, como una exhalación larga después de meses respirando tensión. Ese es el espíritu del minimalismo. No una estética, no una moda, sino la recuperación de algo que habíamos perdido bajo capas y capas de peso acumulado. La vida esencial empieza cuando te preguntas con honestidad qué cosas realmente necesitas para vivir y cuáles solo están ocupando un lugar que nunca les perteneció. Objetos, ideas, compromisos, expectativas, todo se acumula, todo pesa, todo exige energía. Y lo curioso es que esa acumulación sucede en silencio, nunca llega de golpe, llega de a poco. Un recuerdo que guardas por si acaso, una tarea que aceptas para no decepcionar a nadie, una creencia sobre quién deberías ser, una promesa que ya no te representa, un hábito que quedó viejo, pero sigue ahí, ocupando espacio. Acumulamos para sentir seguridad, pero terminamos sintiéndonos atrapados. Acumulamos para sentir identidad, pero terminamos confundidos. Acumulamos para sentir abundancia, pero terminamos vacíos. Minimalismo no significa tener menos cosas, significa tener menos peso, menos ruido, menos obligaciones innecesarias, menos ideas que ya no combinan con quien eres hoy. Es la diferencia entre vivir y acumular, porque cuando acumulas, la vida se vuelve lenta, torpe, desprolija. Pero cuando vives desde lo esencial, cada movimiento tiene sentido, cada acción tiene claridad, cada momento respira. La psicología del apego explica gran parte del por qué acumulamos tanto. No se trata de objetos en sí, sino de lo que representan.
Guardamos cosas porque creemos que contienen pedazos de nosotros. Una prenda por la que alguna vez sentimos alegría, un libro que prometimos leer, un regalo que ya no nos gusta, pero que nos da culpa soltar. Una caja llena de por las dudas, como si ese objeto tuviera la capacidad de garantizarnos un futuro seguro. Y más allá de lo físico, también acumulamos mentalmente. Guardamos pensamientos viejos que ya cumplieron su función. Guardamos historias que nos contamos una y otra vez, aunque nos duelan. Guardamos lo que otros dijeron de nosotros, como si esas frases fueran verdades permanentes. Guardamos miedo, guardamos culpa, guardamos expectativas que heredamos sin siquiera cuestionarlas. Cuando no revisas lo que guardas, te conviertes en un museo de versiones pasadas de ti mismo. Pensamos que el apego es amor, pero muchas veces es solo miedo disfrazado. Miedo a perder, miedo a equivocarnos, miedo a quedar con las manos vacías. Por eso acumulamos, porque creemos que tener más nos protege, pero la acumulación mental y emocional funciona al revés. Mientras más cargas llevas, menos libertad sientes. Mientras más cosas sostienes, menos espacio tienes para respirar. La diferencia entre vivir y acumular es la diferencia entre actuar con intención y actuar por impulso. Es la diferencia entre elegir y simplemente dejarse arrastrar. Es mirarte al espejo y preguntarte, ¿esto que tengo, lo tengo por decisión o por inercia? Minimalismo es un acto de rebeldía suave. Es decir, prefiero espacio a peso, prefiero claridad a ruido, prefiero calidad a cantidad. Es un movimiento hacia adentro, donde la pregunta central no es ¿qué puedo agregar?, sino ¿qué puedo soltar? Y cada vez que sueltas algo que pesaba, algo dentro de ti recupera su forma, su ritmo, su calma. Piensa en tu vida ahora mismo. Piensa en los objetos que están alrededor. ¿Cuántos de ellos realmente usas? ¿Cuántos realmente significan algo? ¿Cuántos están ahí solo porque siempre estuvieron? Y ahora piensa en tus pensamientos. ¿Cuántos repites cada día sin darte cuenta? ¿Cuántos te limitan? ¿Cuántos ya no te sirven? El minimalismo te invita a observarlo todo como si lo vieras por primera vez. La ropa que no usas y ocupa espacio. Las amistades que te drenan en lugar de nutrirte. Las metas que ya no te representan. Los compromisos que aceptaste cuando eras otra persona. Los objetos que ya cumplieron su ciclo. Las ideas sobre tu identidad que deberían haberse ido hace años. Cuando empiezas a soltar, algo muy curioso pasa. Recuperas energía, recuperas tiempo, recuperas claridad, porque cada cosa que eliminas deja un silencio que te permite escuchar tu propia voz. Y ese silencio no es vacío, es presencia. La presencia que aparece cuando por fin hay espacio para que algo nuevo pueda entrar. La calma del espacio libre no es un concepto poético, es un fenómeno real. El cerebro funciona mejor en entornos ordenados. La energía fluye mejor cuando no hay obstáculos visuales ni mentales. Tu estado emocional mejora cuando no estás rodeado de estímulos constantes. Por eso, cuando despejas un lugar físico, sientes alivio inmediato, porque tu entorno deja de pedirte atención. Pero minimalismo no es una competencia para ver quién tiene menos objetos. Es un viaje hacia lo que es esencial para ti. Para algunos será vivir con pocas cosas. Para otros será simplemente dejar de comprar sin sentido. Para algunos será tener un armario pequeño y funcional. Para otros será elegir compromisos que realmente importan. Lo importante no es la cantidad, lo importante es la intención. Minimalismo también implica liberar espacio emocional, hacer las paces con personas con las que ya no quieres pelear, renunciar a expectativas que te agotan. Perdonarte por decisiones que tomaste desde un nivel de conciencia distinto. Aceptar que no puedes sostenerlo todo. Permitirte ser quien eres hoy, sin tener que cargar las versiones que ya no te representan. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu vida empieza a aligerarse, algo cambia en tu percepción del mundo. Dejas de buscar tanto afuera, dejas de necesitar tanto, dejas de correr detrás de cosas que nunca te llenaron. Encuentras belleza en lo simple, en lo cotidiano, en lo sincero. Empiezas a vivir de forma más lenta, más consciente,
más presente. La vida esencial no es una vida frágil, es una vida fuerte precisamente porque no se quiebra bajo el peso de lo innecesario. Es una vida donde puedes ver lo que importa porque ya no estás tapado por lo que sobraba. Es como despejar un espejo y ver por fin tu propio reflejo sin distorsiones. El minimalismo, al final, es una forma de volver a casa. No una casa física, sino la casa interna donde habita tu verdadera esencia. Es esa sensación de volver a ti mismo después de haberte perdido en la acumulación. Y ese regreso se siente como una respiración profunda, como si el aire entrara por primera vez después de años de estar atrapado en un cuarto sin ventanas. La vida esencial no es un destino, es un estado, un camino constante, donde cada día puedes preguntarte, ¿qué puedo soltar hoy para vivir mejor? Y esa pregunta, tan simple, tiene el poder de liberarte del ruido, del peso, del caos, de los objetos, de las ideas, de las promesas que no cumpliste y no necesitas seguir cargando. Al final, la calma del espacio libre te recuerda algo importante. No necesitas llenar tu vida para sentirte completo. A veces, lo único que necesitas es espacio. Y ese espacio es el que te permite moverte, respirar, pensar, crear y volver a sentirte ligero. Imagina por un momento que tu vida es como una casa construida desde adentro. Una casa que nadie más puede ver, pero que tú habitas todos los días. Una casa donde cada pensamiento abre o cierra una puerta, donde cada creencia ilumina o oscurece una habitación, donde cada hábito define qué tan amplio o estrecho es tu espacio interior. Esa casa eres tú. Y las tres filosofías que venimos explorando, el taoísmo, el estoicismo y el minimalismo, funcionan como tres arquitectos que, desde distintos tiempos y culturas, quieren ayudarte a diseñar una estructura más sólida, más ligera, más habitable. Tres caminos que parecen distintos, pero que, cuando se integran, construyen un mismo centro, un ser humano inquebrantable desde adentro. El taoísmo te enseña el arte de soltar. El estoicismo te enseña el arte de resistir con sabiduría. El minimalismo te enseña el arte de simplificar. Tres movimientos, tres fuerzas complementarias, tres principios que, unidos, forman algo así como un triángulo perfecto donde cada lado sostiene a los otros. Y en ese triángulo, en esa forma estable, surge tu equilibrio interior. El taoísmo te invita a fluir con la vida, a dejar de luchar contra lo inevitable, a soltar el control que nunca fue tuyo. Es la filosofía del río, la filosofía del movimiento suave, la filosofía de permitir que las cosas encuentren su propio lugar sin que tú tengas que empujarlas constantemente. Es el recordatorio de que no todo depende de tu intervención y que muchas veces la vida mejora cuando dejas de interferir. El estoicismo, en cambio, te mira a los ojos y te dice, sé firme en lo que sí depende de ti. Te invita a cultivar tu carácter, a entrenar tu percepción, a gobernar tus impulsos, a resistir con serenidad las tempestades inevitables del mundo. Si el taoísmo es agua, el estoicismo es roca. Si el taoísmo es movimiento, el estoicismo es centro. Si el taoísmo te enseña a soltar, el estoicismo te enseña a sostenerte. Y luego aparece el minimalismo, suave y silencioso, recordándote que no necesitas tanto para vivir, que tu fuerza no depende de cuántas cosas tienes, sino de cuánta claridad puedes sostener, que cuando eliminas el ruido, descubres el ritmo de tu propia vida. Minimalismo es espacio, es calma, es ligereza, es hacer lugar para que lo esencial pueda respirar. Cuando miras estas tres filosofías juntas, algo profundo se vuelve evidente. Cada una representa un movimiento interior necesario, y ninguna puede brillar plenamente sin las otras. Soltar sin sabiduría puede convertirse en abandono. Resistir sin flexibilidad puede convertirse en rigidez. Simplificar sin propósito puede convertirse en vacío. Pero cuando las tres se entrelazan, construyen algo mucho más grande que la suma de sus partes. Imagina una rueda que gira armoniosamente. En un punto está el acto de soltar, en otro, el acto de resistir, y en el tercero, el acto de simplificar. A medida que la rueda gira,
Cada movimiento alimenta al otro. Cuando sueltas lo que no depende de ti, resistes con más calma lo que sí depende de ti. Cuando simplificas tu vida, te resulta más fácil soltar lo que te pesa. Cuando resistes con fortaleza, no necesitas tantas cosas para sentir estabilidad. Y cuando integras los tres movimientos, tu vida se vuelve más fluida, más sólida y más ligera a la vez. Esta integración no es abstracta, se siente en lo cotidiano. Cuando algo no sale como esperabas, aparece el taoísmo y te dice, suelta. Cuando aparece un desafío que sí te corresponde enfrentar, surge el estoicismo, resiste con claridad. Y cuando te encuentras rodeado de ruido, de objetos, de compromisos que te roban energía, interviene el minimalismo. Simplifica. Las tres filosofías crean un ciclo de equilibrio que te ayuda a no romperte. Soltar es liberar la cuerda interna que se tensa por lo que no puedes controlar. Resistir es fortalecer la cuerda en lo que sí depende de ti. Tu percepción, tus decisiones, tu actitud. Simplificar es quitar peso de la cuerda para que no se desgaste por exceso de carga. Y cuando las tres fuerzas se equilibran, descubres que puedes vivir sin esa tensión constante que antes parecía inevitable. La arquitectura del ser inquebrantable se construye a partir de estos tres pilares. No es un muro invulnerable, no es un escudo rígido, no es una coraza que te protege del mundo. Ser inquebrantable no significa endurecerte, significa no romperte aun cuando la vida cambia, aun cuando el viento sopla fuerte, aun cuando los planes se deshacen. El taoísmo te ayuda a no romperte porque te enseña a doblarte. El estoicismo te ayuda a no romperte porque te enseña a permanecer en tu centro. El minimalismo te ayuda a no romperte porque te enseña a no cargar más de lo necesario. Piensa en una persona que camina con las manos llenas de objetos. Por más fuerte que sea, tarde o temprano se le caerá algo. No por falta de capacidad, sino por exceso de carga. Minimalismo entra para recordarte que muchas de esas cosas no las necesitas, que puedes caminar con menos, que puedes respirar sin tantas distracciones. Y cuando sueltas ese peso, el estoicismo puede actuar mejor. Y cuando resistes desde la calma, soltar se vuelve más natural. Todo se retroalimenta. Este centro del que hablamos no es un lugar físico, es un estado interior en el que todo se ordena, donde no necesitas que la vida esté a tu favor para estar en paz, donde los eventos externos se vuelven menos determinantes porque tú te vuelves más estable, donde entiendes que tu fuerza no nace del control absoluto del mundo, sino de la armonía interna entre soltar, resistir y simplificar. Construir esta armonía lleva tiempo, claro. Ninguna filosofía es mágica ni instantánea, pero cada una te da herramientas prácticas para el día a día. El taoísmo te dice, confía, no fuerces. El estoicismo te dice, actúa, sé firme. El minimalismo te dice, elige, vacía lo que sobra. Tres frases, tres direcciones internas que puedes usar cada vez que la vida te presenta un desafío, una duda o una carga. La arquitectura del ser inquebrantable también implica una percepción distinta del tiempo. Cuando simplificas tu vida, recuperas tiempo. Cuando recuperas tiempo, puedes observar tus pensamientos. Cuando observas tus pensamientos, puedes soltar los innecesarios. Cuando sueltas lo innecesario, puedes resistir mejor lo importante. Y cuando resistes lo importante desde la calma, surge espacio para una vida más simple, más fluida, más auténtica. Ese es el movimiento circular que estas filosofías crean dentro de ti. Ser inquebrantable no significa no sentir dolor. Significa no colapsar bajo su peso. Significa permitir que la emoción llegue, pero no permitir que te arrastre. Significa tener espacio interno suficiente para que incluso las tormentas más fuertes no destruyan tu tierra. El minimalismo te da espacio. El taoísmo te da flexibilidad. El estoicismo te da estabilidad. El resultado es un humano capaz de atravesar la vida con una serenidad que no depende de la suerte externa, sino de una estructura emocional y mental bien construida. Cuando las tres filosofías convergen en tu interior, descubres que no necesitas elegir entre fluir, resistir o simplificar. Las tres conviven, las tres te complementan,
Las tres se necesitan, como las estaciones del año o como los movimientos de una respiración. Inhalar, exhalar, pausar, soltar, resistir, simplificar. Un ritmo, un equilibrio, un modo de existir. Y es en ese ritmo donde encuentras tu centro. Un centro que ya no se desplaza al menor estímulo, que ya no se quiebra ante la presión ajena, que ya no se derrumba cuando el mundo se mueve. Un centro que sigue ahí, como el faro del bloque anterior, pero ahora con espacio, con flexibilidad, con ligereza. Un centro que no lucha contra la vida, sino que aprende a moverse con ella sin perderse. Imagina que estás de pie con las manos completamente abiertas, no intentando agarrar nada, no protegiendo nada, no sosteniendo nada con fuerza. Solo manos abiertas, quietas, suaves, permitiendo que el aire las atraviese sin resistencia. En esas manos no hay tensión, no hay miedo, no hay prisa, solo espacio, solo libertad. Esa imagen es una metáfora profunda de lo que significa realmente dejar ir. Porque dejar ir no es perder, es abrir espacio para que algo nuevo pueda entrar. No es renunciar, es liberar. No es debilidad, es sabiduría. Y aunque esta imagen parezca simple, llegar a ese estado interior de manos abiertas es uno de los procesos más transformadores y más difíciles que existen. Dejar ir requiere honestidad, coraje, paciencia. Requiere observar todo lo que has sostenido durante años. Roles, expectativas, historias, emociones, miedos, recuerdos. Requiere darte cuenta de que muchas cosas que cargas no te pertenecen ya, o nunca te pertenecieron en primer lugar. El primer nivel de dejar ir es soltar lo que no depende de ti. Esto parece obvio, pero la mayoría de los sufrimientos humanos nacen justamente de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Intentamos controlar la opinión de los demás, las decisiones ajenas, los resultados, el ritmo del tiempo, las reacciones emocionales de otros, incluso los giros impredecibles de la vida. Intentamos agarrar el viento con las manos, como si nuestra fuerza pudiera modificarlo. Pero no puedes controlar si alguien te entiende, si alguien te quiere, si alguien reconoce tu esfuerzo, si alguien actúa de manera justa. No puedes controlar si un proyecto se retrasa, si el clima cambia, si el mundo se mueve en direcciones inesperadas. Lo único que siempre depende de ti es cómo interpretas lo que ocurre, cómo respondes, qué significado eliges darle a las experiencias y qué tipo de persona decides ser en medio del caos. Cuando sueltas lo que no depende de ti, liberación es la palabra que nace. Porque ya no estás gastando energía intentando empujar paredes inmóviles. Ya no estás resistiendo lo irreversible. Ya no estás luchando contra el río. Te alineas con la vida, dejando que lo externo siga su propio curso mientras tú proteges tu calma interior. Y es ahí, justo ahí, donde aparece la ligereza. Esa sensación de, ya no tengo que cargar esto. El segundo nivel de dejar ir es soltar el perfeccionismo. Este es uno de los apegos más invisibles y destructivos. El perfeccionismo no es amor por la excelencia, es miedo al error. Es la idea de que si no haces todo impecable, entonces no vales. Es el impulso de revisar tu vida como si fuera un examen donde cada detalle debe ser perfecto. El perfeccionismo te hace vivir con las manos cerradas, apretadas, tensas, incapaces de sentir, incapaces de recibir. Cuando vives atrapado en el perfeccionismo, cada paso se convierte en una amenaza. Haces algo bien, pero no lo ves. Cometes un error y lo magnificas. Hablas con alguien y después repites mentalmente cada palabra, buscando fallas. Intentas mejorar, pero desde la culpa, no desde la inspiración. El perfeccionismo es un tirano silencioso que dirige tu vida desde la sombra. Soltar el perfeccionismo no es bajar tus estándares, es dejar de castigarte. Es reconocer que la imperfección no es un defecto, sino una forma de autenticidad. Es permitirte hacer las cosas con un ritmo humano, no con un ritmo imposible. Es aceptar que la vida no está diseñada para salir perfecta, sino para ser vivida, explorada, experimentada, corregida. Cuando sueltas el perfeccionismo, tus manos se abren.
Y en lugar de sentirte insuficiente, empiezas a sentirte más real. El tercer nivel de dejar ir es soltar identidades rígidas. Las identidades rígidas son máscaras que alguna vez te sirvieron, pero que con el tiempo se endurecieron tanto que ya no te permiten respirar. Yo siempre soy el responsable, yo soy el fuerte, yo soy el que salva a todos, yo soy el que nunca falla, yo soy el racional, yo soy el pacífico, yo soy el que nunca se enoja. Estas frases parecen descripciones, pero en realidad son cárceles mentales. Una identidad rígida es una versión antigua de ti que sigues interpretando por costumbre, no por autenticidad. Te quedas atrapado en roles que ya no tienen sentido, roles heredados, aprendidos, impuestos, roles que te prometieron seguridad, pero que ahora solo te alejan de quien podrías ser. Soltar una identidad rígida es un acto de valentía. Es mirarte en el espejo y decir, no tengo por qué seguir siendo esto. Es dejar de vivir según las expectativas antiguas. Es permitirte cambiar sin sentir culpa. Es aceptar que la evolución es natural. Es permitirte ser flexible, humano, imperfecto. Y cuando sueltas lo que ya no eres, recuperas algo que estaba escondido, la libertad de reinventarte, la libertad de elegir nuevas maneras de ser, la libertad de existir sin narrativas limitantes. Una identidad abierta es como un espacio amplio donde puedes moverte sin miedo. El cuarto nivel de dejar ir es soltar el futuro imaginado. Esta es una de las cargas más pesadas. Vivimos proyectando, anticipando, construyendo castillos en el aire, creyendo que la seguridad viene de imaginar todas las posibilidades. Pero el futuro que construyes en tu mente solo existe en tu mente. No es real, no está aquí, y sin embargo, le das poder sobre tu presente, sobre tus decisiones, sobre tu paz. El futuro imaginado puede ser hermoso o aterrador, pero en ambos casos te roba el ahora. Te hace vivir tensado, esperando que la vida coincida con tus películas mentales. Y cada vez que la vida elige otro camino como siempre lo hace, sientes que algo está fallando. Pero no falla la vida, fallan tus expectativas. Soltar el futuro imaginado no significa renunciar a tus sueños, significa renunciar a la ilusión de control. Es dejar espacio para que la vida te sorprenda. Es abrir las manos para que las posibilidades circulen. Es confiar en tu capacidad de adaptarte, sin necesidad de forzar un destino específico. Cuando sueltas estas capas, lo que no depende de ti, el perfeccionismo, las identidades rígidas, el futuro imaginado, tus manos internas se abren y, como en la metáfora inicial, permites que el aire circule, permites que la vida fluya dentro de ti sin resistencia. Permites que la calma se instale en espacios donde antes solo había tensión. Dejar ir también transforma la relación que tienes con tus emociones. Ya no necesitas retenerlas ni evitar sentirlas. Puedes observarlas, permitirlas pasar, dejarlas circular sin convertirte en ellas. La tristeza, el miedo, la frustración, todo esto puede atravesarte sin quedarse atrapado. Porque cuando las manos internas están abiertas, las emociones no se estancan, se mueven, se expresan, se transforman. El poder de dejar ir no se trata de olvidar ni de abandonar. Se trata de hacer espacio. Se trata de vivir con menos peso. Se trata de no aferrarte a una versión de la vida que solo existe en tu mente. Se trata de permitir que la vida real, no la ideal, tenga un lugar en ti. Y cuando empiezas a vivir así, con esa ligereza, con esa flexibilidad, con ese espacio interior, algo hermoso ocurre. Recuperas energía, recuperas presencia, recuperas lucidez, recuperas la capacidad de estar aquí, justo donde estás, sin necesidad de controlar el viento. Y desde ese lugar, desde esa apertura silenciosa, es cuando realmente puedes empezar a construir una vida inquebrantable. Imagina que estás dentro de una habitación llena de objetos, todos amontonados, todos hablando a la vez sin decir nada. Libros en el suelo, papeles sin sentido, cajas sin abrir, ropa que ya no usas, notas viejas, cables enredados, recuerdos que se mezclan con tareas pendientes. Mira a tu alrededor en esa escena imaginaria.
No es un caos violento, no es un desastre dramático, pero sí es un ruido constante, un ruido silencioso, pero persistente, que no te deja pensar con claridad, que ocupa espacio en tu mente aunque no digas nada. Esa habitación eres tú cuando vives saturado de cosas externas e internas. Es un paisaje que parece estático, pero que te roba energía día tras día. Vivir con menos ruido no es solamente una cuestión estética o de orden. Es una transformación profunda que toca tu mente, tu cuerpo, tu percepción y tu capacidad de estar presente. Ruido no es solo sonido, ruido es todo aquello que ocupa espacio sin aportar, que abruma sin construir, que cansa sin darte nada a cambio. Ruido es el exceso, los pendientes abiertos, la acumulación emocional, los estímulos que te sacan de tu centro. Y aquí entra la magia de la claridad. Cuando reduces el ruido, algo se acomoda dentro de ti. Es casi imperceptible al principio, como si una fuerza suave ordenara tus pensamientos, tus emociones y tu energía. Menos no significa vacío, menos significa enfoque, menos significa equilibrio, menos significa respirar. Para entender el impacto real del ruido, primero necesitamos ver cómo aparece. El decluttering, esa palabra tan mencionada pero tan profundamente necesaria, ocurre en 3 niveles: mental, físico y digital. Los 3 están entrelazados. Los 3 dialogan entre sí. Los 3 pueden saturarte o liberarte. El decluttering mental es el primero y el más importante. Es enfrentar el ruido que nadie ve, el ruido de los pensamientos repetidos, el ruido de las preocupaciones que nunca se resuelven, el ruido de las voces internas que te exigen más de lo que puedes dar. La mente acumula igual que un cuarto sin ordenar. Guarda frases que otros dijeron hace años, opiniones que adoptaste sin querer, ideas que ya no te representan, creencias que quedaron desactualizadas, heridas que no terminaste de procesar, metas que ya no son tuyas. Uno de los grandes ruidos mentales es la multitarea emocional. Creemos que podemos cargarlo todo a la vez. Un problema, una comparación, una inseguridad, un miedo, un plan, una discusión, una duda. La mente se llena como un escritorio saturado de papeles y agendas cruzadas, y cuando un nuevo pensamiento quiere entrar, ya no tiene espacio. Entonces se mezcla, se enreda, y te sientes confuso sin entender por qué. No es confusión, es saturación. Hacer decluttering mental significa observar tu mente como quien abre ventanas en una habitación cerrada. Significa preguntarte, ¿qué pensamientos valen la pena y cuáles solo ocupan lugar? Es ver qué ideas te impulsan y cuáles te drenan. Es aprender a no creer todo lo que piensas. Es dejar de almacenar pensamientos que ya cumplieron su función. Es hacer espacio para nuevas interpretaciones, nuevas posibilidades, nuevas formas de percibir la vida. Una herramienta poderosa para el decluttering mental es el journaling. Escribir sin filtro, sin meta estética, sin obligación. Es un acto de vaciamiento. Cada palabra que escribes es un objeto mental que sacas del cuarto interior para poder mirarlo afuera, desde otra perspectiva. Cuando escribes, tu mente se organiza sola. Encuentra claridad sin pedir permiso. El segundo nivel es el decluttering físico. Aquí es donde muchos empiezan, pero no siempre con conciencia. Ordenar no es limpiar, es elegir. El orden no consiste en mover cosas del lugar, sino en preguntarte si realmente las necesitas. Y cuando comienzas a soltar objetos, descubres algo profundamente emocional. Cada objeto que sueltas libera una parte de ti que estaba atrapada en él. Piensa en un cajón lleno de cosas que no usas. ¿Qué te dice ese cajón? Te dice algún día, te dice por si acaso, te dice todavía no, te dice aún no estoy listo para soltar. Pero cada objeto es una decisión pendiente. Cada cosa que guardas sin necesidad es una microtensión emocional. Tu entorno físico es un espejo de tu estado interno. Cuando acumulas afuera, acumulas adentro. Cuando ordenas afuera, algo se ordena adentro. El decluttering físico no es un sacrificio, es una liberación.
Es darte cuenta de que no necesitas tantas cosas para sentirte completo. Es descubrir que tu casa respira contigo. Es crear un espacio que no te demande, que no te hable, que no te interrumpa. Un espacio que te acompañe, que te sostenga, que te permita descansar. Y luego está el tercer nivel, el decluttering digital. Este es el ruido más silencioso y a la vez el que más invasión genera. Notificaciones, mensajes, redes sociales, fotos duplicadas, correos sin abrir, aplicaciones innecesarias. Nuestro entorno digital es un mercado ruidoso dentro del cual intentamos construir serenidad. Y no se puede. No se puede meditar en una plaza llena de parlantes. No se puede encontrar claridad donde el ruido es constante. El decluttering digital implica limpiar tu espacio tecnológico con tanto cuidado como limpiar tu casa. Implica apagar notificaciones que no necesitas, eliminar aplicaciones que no te aportan, depurar tus redes para que no te drenen, organizar tus archivos para que tu mente no se pierda entre carpetas infinitas. Pero sobre todo, implica recuperar tu atención. Tu atención es tu bien más valioso, y el ruido digital es su mayor ladrón. Cuando reduces el ruido digital, te sientes más presente, te sientes más dueño de tu tiempo, te sientes menos disperso. La mente deja de estar en estado de alerta constante y vuelve a una frecuencia más humana, más lenta, más profunda. Y es aquí donde surge uno de los principios más bellos de esta filosofía. Menos permite ver más. Cuando vacías un espacio, aparece una nueva perspectiva. Cuando cierras la puerta al exceso, abres la puerta a la claridad. Cuando quitas lo innecesario, lo importante se vuelve obvio. Cuando eliminas el ruido, la vida empieza a hablarte con más precisión. Menos objetos te permiten ver el espacio, menos estímulos te permiten ver el camino. Menos deseos te permiten ver tu propósito. Menos expectativas te permiten ver tu verdadera capacidad. Menos ruido te permite escuchar tu intuición. La claridad aparece cuando dejas de saturar tu vida con cosas que no son esenciales. Y esa claridad te permite tomar mejores decisiones, elegir con mayor conciencia, entender qué necesitas y qué ya no. La claridad no llega como una iluminación mágica, llega como consecuencia del espacio interno que construyes. El equilibrio también nace de esa claridad. Equilibrio no significa que todo esté perfecto, sino que tú no estés desbordado, que puedas sostener lo que tienes sin sentir que tu mente tiembla, que puedas ver tu vida con perspectiva, que puedas distinguir cuando necesitas moverte y cuando necesitas detenerte, que puedas escuchar tu voz en medio del silencio que tú mismo has creado. Vivir con menos ruido es elegir una vida más simple, no más pobre. Es elegir una vida más consciente, no más vacía. Es elegir calidad sobre cantidad, presencia sobre exceso, calma sobre caos. Cuando la vida se desordena, el ruido aumenta. Cuando tú te ordenas, la paz regresa. Porque al final, la claridad no es un destino, es un hábito, un proceso continuo, un ejercicio diario de elegir qué merece entrar en tu mente, en tu casa, en tu tiempo, en tu corazón. Y cuando eliges con intención, todo se equilibra. Imagina por un momento que cada día de tu vida fuese un pequeño terreno fértil, un espacio discreto, silencioso, donde puedes plantar algo nuevo. No necesitas herramientas complicadas ni condiciones perfectas, solo presencia, intención y constancia. Ese terreno es tu vida cotidiana y las virtudes que cultivas en él son las semillas que determinan cómo te sientes, cómo reaccionas, cómo enfrentas los desafíos y qué tipo de persona te conviertes con el tiempo. Las virtudes no son conceptos abstractos ni valores decorativos. Son fuerzas silenciosas que moldean tu interior. Y, aunque a veces hablamos de grandes ideales, la verdad es que las virtudes más poderosas suelen ser las más simples: paciencia, templanza, compasión y presencia. Estas virtudes no cambian el mundo de un golpe, pero cambian tu mundo desde adentro. Y cuando tú cambias, todo lo que te rodea se transforma en consecuencia. La paciencia es una de las virtudes más subestimadas, pero también una de las más profundas.
Vivimos en una época que premia la inmediatez. Respuestas rápidas, resultados rápidos, soluciones rápidas, gratificación rápida. Pero la vida real no funciona así. La vida tiene ritmos propios, procesos que no puedes acelerar, caminos que solo se revelan cuando estás dispuesto a caminar despacio. La paciencia te enseña a respetar esos tiempos naturales. Piensa en un momento reciente en el que sentiste frustración porque algo tardaba más de lo que querías. Una conversación que no avanzaba, un proyecto que se retrasaba, un cambio personal que parecía no llegar. La impaciencia surge cuando creemos que la vida debería moverse al ritmo de nuestros deseos. Pero la paciencia te recuerda algo esencial. Las cosas importantes necesitan tiempo. A veces necesitas un día más, a veces una semana, a veces un año. La paciencia no es esperar pasivamente, es confiar activamente, es respirar mientras algo madura, es sostener tu centro mientras el mundo encuentra su orden. La templanza es otra virtud imprescindible para una vida equilibrada. Es la capacidad de moderar tus impulsos, de no reaccionar de inmediato, de elegir conscientemente tu respuesta. En un mundo que te empuja constantemente a extremos, sentir mucho, opinar mucho, reaccionar rápido, la templanza es el arte de volver al centro. No significa reprimir tus emociones, sino gobernarlas sin que ellas gobiernen tu vida. Imagina una situación cotidiana. Alguien te habla mal, o un mensaje te provoca enojo, o te llega una noticia que te desestabiliza. El impulso natural es reaccionar desde la emoción, contestar brusco, responder con tensión, disparar palabras que luego lamentas. La templanza te enseña a pausar, a tomar un segundo, a inhalar y exhalar antes de actuar. Y en ese segundo aparece tu libertad, porque tu libertad no está en controlar el mundo, está en controlar tu reacción frente a él. La compasión, por su parte, es una virtud que suaviza todo lo que toca. No es lástima, no es sacrificio, no es debilidad, es comprensión profunda. Es esa capacidad de mirar a otra persona y ver detrás de su comportamiento su humanidad. La compasión te permite entender que el otro también carga sus miedos, su historia, sus heridas, sus luchas invisibles. Te ayuda a dejar de tomarte todo como algo personal. Y, sobre todo, te invita a tratarte con más suavidad a ti mismo. Piensa en cuántas veces has sido duro contigo. Piensa en cuántas veces te exigiste perfección. Te juzgaste por fallar. Te hablaste de un modo que jamás usarías con alguien que amas. La compasión empieza por casa. Empieza por decirte, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo hoy. Cuando eres compasivo contigo, automáticamente se vuelve más fácil serlo con los demás. La compasión te libera del resentimiento, de la comparación y del juicio constante. Te permite vivir más liviano. Y la presencia. La presencia es la virtud que actúa como raíz de todas las demás. Vivimos muchas veces en piloto automático, atrapados entre el pasado que nos suelta y el futuro que aún no existe. Pensando mientras comemos, imaginando mientras conversamos, preocupándonos mientras descansamos. La presencia es el acto simple pero profundo de estar aquí, de escuchar con atención, de ver de verdad, de sentir la vida mientras sucede. En el mundo moderno, la presencia es una forma de resistencia. Resistir el ruido, resistir la dispersión, resistir la prisa, resistir el hábito de vivir sin darnos cuenta de que estamos vivos. Cuando estás presente, tus pensamientos se ordenan, tu respiración se vuelve más tranquila, tus decisiones se vuelven más claras. La presencia convierte cada momento en un punto de apoyo para tu equilibrio interior. Estas virtudes no se practican en grandes gestos heroicos, sino en los detalles cotidianos, en la forma en que hablas cuando estás cansado, en cómo respondes cuando te sientes presionado, en cómo cuidas tus palabras cuando alguien te hiere, en cómo te sostienes a ti mismo cuando el día no salió como esperabas. Imagina algunos escenarios sencillos. Estás en una fila interminable. Puedes sentir frustración, quejarte mentalmente, tensarte, o puedes practicar paciencia, respirar, aceptar que no puedes acelerar nada, permitir que tu mente se acomode. Alguien te dice algo que te molesta.
Puedes reaccionar desde el impulso, dejar que el enojo tome control, o puedes practicar templanza. Tomar un segundo antes de responder. Elegir el tono. Elegir la intención. Una persona cercana actúa de manera inesperada. Puedes juzgar, etiquetar, asumir lo peor, o puedes practicar compasión. Mirar más allá de la superficie. Recordar que todos estamos lidiando con algo. Estás comiendo, caminando, conversando, trabajando, y te das cuenta de que tu mente está en otro lado. Puedes seguir así, o puedes practicar presencia. Volver, notar tu respiración, sentir el cuerpo, escuchar de verdad, habitar el momento. Cada una de estas virtudes es como un músculo, y, como cualquier músculo, crece con la práctica repetida. No necesitas ser perfecto, solo constante. No necesitas hacer grandes esfuerzos, solo pequeños gestos diarios que, acumulados, transforman por completo tu forma de vivir. Cultivar estas virtudes también implica reconocer tus límites. Nadie es paciente todo el tiempo, nadie es templado todo el tiempo, nadie es compasivo todo el tiempo, nadie es plenamente consciente todo el tiempo. Pero cada vez que eliges practicar una de estas virtudes, aunque sea por unos segundos, fortaleces tu espíritu. Te vuelves más resistente, más flexible, más atento. La paciencia te ayuda a no apresurar la vida. La templanza te ayuda a no perderte en tus impulsos. La compasión te ayuda a suavizar tu mundo interno. La presencia te ayuda a vivir de verdad. Estas virtudes son herramientas para la vida diaria. Te acompañan en la cocina, en el trabajo, en tus relaciones, en tus decisiones, en tus silencios. Son virtudes que construyen estabilidad y que, con el tiempo, se convierten en tu forma natural de estar en el mundo. Y mientras más las practicas, más te das cuenta de que no necesitas grandes filosofías para transformar tu día. Necesitas volver a lo simple, volver a lo humano, volver a tu centro. Hay momentos en la vida en los que no necesitamos más respuestas, sino mejores preguntas. Las respuestas suelen cambiar con el tiempo, pero las preguntas correctas permanecen, iluminan y revelan caminos internos que quizás nunca habíamos notado. Una pregunta profunda es como una linterna encendida en medio de un cuarto oscuro. De pronto, ves lo que antes estaba escondido, encuentras la puerta que no sabías que existía, descubres que tienes más espacio del que imaginabas. Preguntar es un acto de humildad, pero también de poder. Y cuando aprendes a hacerte ciertas preguntas, tu mente comienza a fortalecerse, a ordenarse, a crecer desde adentro. Las preguntas que vamos a explorar aquí no son ejercicios intelectuales, sino herramientas de claridad. No buscan complicar tu vida, sino simplificarla. No quieren obligarte a cambiar, sino ayudarte a comprender. Y nacen de las filosofías más profundas que hemos recorrido, del taoísmo, del estoicismo, del minimalismo y de la experiencia humana universal. Son preguntas que te devuelven a tu centro, preguntas que rompen el ruido mental, preguntas que aflojan los nudos internos que tantos años llevamos cargando. La primera de ellas es una de las piedras angulares de la fortaleza interior. ¿Qué puedo controlar? Es una invitación a separar el mundo externo del mundo interno, a diferenciar la tormenta del faro, a distinguir lo que está en tus manos y lo que simplemente sucede. Cuando te haces esta pregunta con honestidad, descubres algo liberador. La mayoría de las cosas que te preocupan no dependen de ti. No puedes controlar la opinión de los demás, ni los resultados de tus acciones, ni el comportamiento de quienes te rodean, ni el destino, ni las circunstancias, ni el pasado, ni el clima emocional de otras personas. Pero sí puedes controlar tu percepción, tu interpretación, tu respuesta. Puedes controlar el tono con el que te hablas a ti mismo. Puedes controlar la calma que eliges sostener. Puedes controlar tus hábitos, tu carácter, tu manera de afrontar las dificultades. Y cuando te enfocas en eso, en lo que sí depende de ti, la vida se vuelve más liviana. No más fácil, pero sí más llevadera. Preguntarte, ¿qué puedo controlar? Es como volver a tomar las riendas después de años intentando dirigir un caballo indomable. Te devuelve la dirección interior. La segunda pregunta nos lleva a una reflexión todavía más profunda. ¿De qué dependo para ser feliz? Esta pregunta es un espejo.
Un reflejo incómodo, pero necesario. Porque muchas veces condicionamos nuestra felicidad a cosas que no controlamos. Un resultado, un reconocimiento, una persona, un logro, un ideal. Y así, sin darnos cuenta, entregamos nuestra paz a elementos externos que pueden moverse, desaparecer, cambiar de rumbo. Cuando te preguntas ¿de qué dependo para ser feliz?, empiezas a descubrir esos apegos invisibles. Tal vez dependes de la aprobación de alguien. Tal vez dependes de sentirte productivo para sentirte valioso. Tal vez dependes del orden, del control, de la rutina. Tal vez dependes de que la vida siga un plan específico para creer que estás en el camino correcto. Pero depender de lo externo para ser feliz significa caminar sobre terreno inestable. Hoy puede estar firme, mañana puede desmoronarse. La pregunta no busca quitarte nada, sino devolverte responsabilidad. Te invita a construir tu felicidad desde adentro, desde lo que no puede quebrarse. Tus valores, tu capacidad de agradecer, tu forma de interpretar, tu manera de amar. Cuando descubres que tu felicidad depende menos de lo que ocurre y más de cómo lo vives, recuperas un poder que quizás no sabías que habías perdido. La tercera pregunta es el corazón del minimalismo aplicado a la vida interior. ¿Qué es lo esencial? Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de compromisos que aceptamos sin pensar, de pensamientos que no nos pertenecen, de objetos que hace años no usamos, de emociones que cargamos por costumbre. Todo eso crea una sensación de saturación que nos impide ver lo importante. Cuando te preguntas, ¿qué es lo esencial?, haces una pausa en medio del torbellino. Es como si colocases tu vida sobre una mesa y empezaras a separar lo que importa de lo que solo ocupa lugar. Lo esencial es lo que te sostiene, lo que te da propósito, lo que te aporta paz, lo que te hace sentir auténtico. Lo esencial es tu salud, tu energía, tus relaciones verdaderas, tus valores, tus sueños profundos. Lo esencial es aquello por lo que vale la pena levantarte con intención. Y lo esencial, curiosamente, casi siempre es simple. Las cosas más importantes de nuestra vida rara vez son complicadas. Lo complicado suele venir del ruido, del exceso, del miedo. Cuando preguntas, ¿qué es lo esencial?, eliminas capas de confusión y conectas con lo que realmente te importa. Y esa conexión se siente como claridad, limpia, profunda, tranquila. La cuarta pregunta nos lleva hacia la sabiduría práctica. ¿Cómo respondería un sabio? Esta pregunta funciona como una brújula moral, no como una figura idealizada, ni como una perfección inalcanzable, sino como un punto de referencia para actuar desde tu mejor versión. Un sabio en el sentido estoico, taoísta, humano no es alguien perfecto, sino alguien que actúa desde la calma, la claridad y la coherencia. Cuando te detienes antes de reaccionar y te preguntas, ¿cómo respondería un sabio?, algo dentro de ti cambia. Se hace silencio, el impulso se apaga, la emoción intensa se suaviza, incluso si estás enojado, incluso si estás herido, incluso si estás confundido. Al hacerte esa pregunta, activas una parte más profunda de tu conciencia. Es como si abrieras una ventana y entrara luz. Un sabio no responde desde el ego, sino desde el centro. No responde desde la urgencia, sino desde la visión amplia. No responde para ganar, sino para comprender. No responde para imponerse, sino para actuar con dignidad. Y tú, cuando te haces esta pregunta, recuerdas que dentro de ti existe esa versión más elevada, aunque a veces la olvides. Esta pregunta no te pide ser perfecto, te pide ser consciente. La quinta pregunta es una de las más transformadoras. ¿Estoy viviendo según mis valores? Los valores son como raíces invisibles que sostienen tu vida. Sin valores claros, todo se tambalea. Con valores sólidos, incluso las tormentas más fuertes no te arrancan. Vivir según tus valores significa actuar de acuerdo con lo que consideras correcto, no con lo que es cómodo. Significa hacerte responsable de tus decisiones, no de las expectativas de los demás. Significa caminar con dignidad, no con miedo. Pero lo más importante es que esta pregunta te obliga a mirarte sin adornos, a reconocer si estás siendo coherente
o si te estás traicionando. A ver si tus acciones están en línea con tu esencia o si estás viviendo una vida diseñada por otros. Cuando te preguntas, ¿estoy viviendo según mis valores? Abres un camino de honestidad que te fortalece desde lo más profundo, porque no hay nada más pesado que vivir en contradicción contigo mismo, así como no hay nada más liberador que vivir en coherencia. Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, no son para resolver en un minuto. Son preguntas que debes llevar contigo, que debes repetir, que debes dejar actuar dentro de ti. Son preguntas que ordenan, que clarifican, que fortalecen. Cuando te haces estas preguntas todos los días, empiezas a notar cambios sutiles. Más calma, más foco, menos ansiedad, más presencia. Las preguntas guía son como semillas. Al principio parecen pequeñas, pero cuando las riegas, cuando las contemplas, cuando las dejas crecer, transforman tu vida desde la raíz. Y como todo proceso profundo, requieren constancia. Pero esa constancia es precisamente lo que fortalece tu mente, tu percepción, tu espíritu. La resiliencia no es un concepto abstracto. No es una palabra bonita para decorar libros de autoayuda. Es algo que se vive, algo que se practica, algo que se encarna. Y nada la explica mejor que las historias. Esas escenas que iluminan lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de pelear con la vida y empezamos a movernos con ella. A veces, una idea no basta. Necesitamos un rostro, un ejemplo, una situación donde ver reflejado lo que también podría ocurrirnos si aprendemos a soltar, a adaptarnos, a resistir con sabiduría. Piensa en Bruce Lee por un momento, no en el actor, no en el ícono cultural, sino en el filósofo silencioso que vivía detrás de cada una de sus frases. Él dijo algo que se volvió lema mundial. Be water, my friend. Sé agua, amigo mío. Parece simple, pero es una enseñanza profundamente taoísta. El agua no se quiebra, no discute, no se aferra a una forma fija. Si la colocas en un vaso, se convierte en vaso. Si la viertes en una roca, busca un camino. Si la golpeas, absorbe el impacto. Si la congelas, se expande. Si la calientas, se transforma. El agua siempre encuentra una manera. Bruce Lee entendió que la fuerza no siempre está en la rigidez, sino en la adaptabilidad. En su filosofía, la resiliencia no consiste en hacerse duro y resistente como una piedra, sino en aprender a moverse como el agua. El agua fluye, el agua persiste, el agua no necesita imponerse para avanzar. Y eso es resiliencia, avanzar sin romperte, incluso cuando la vida cambia tus planes. Esta metáfora se vuelve aún más poderosa cuando la aplicas a ti mismo. Imagina que, en lugar de endurecerte ante cada golpe, eliges ser agua, flexible, transformable, constante. Cuando algo te bloquea, buscas un camino. Cuando algo te presiona, te adaptas. Cuando algo cambia, cambias tú también. No desde la resignación, sino desde la sabiduría. Ser agua es aceptar que nada en la vida es fijo, que todo fluye, que tú también puedes fluir. De la fluidez pasamos al mundo de Epicuro, un filósofo muchas veces malinterpretado. Se lo asocia al placer, pero muy poca gente entiende realmente de qué placer hablaba. Epicuro no promovía excesos ni lujos, promovía lo contrario. El placer sencillo, el placer natural, el placer que nace de la tranquilidad del alma. Para Epicuro, la resiliencia no era enfrentarse al dolor con fuerza bruta, sino reducir lo innecesario para no multiplicar el sufrimiento. Él decía que la mayor parte de nuestro dolor no viene de lo que vivimos, sino de lo que deseamos en exceso. Queremos más, queremos siempre más, y ese deseo infinito nos hace vulnerables. Pero si el placer se hace sencillo, una comida nutritiva, una conversación sincera, un día sin prisa, un techo seguro, un cuerpo en paz, entonces la vida se vuelve suficiente. Epicuro enseñaba que el placer más profundo es el de no necesitar demasiado. Es la paz de saber que puedes estar bien sin adornos, sin acumulación, sin evidencia externa de éxito. Este enfoque minimalista del placer crea resiliencia porque disminuye la distancia entre lo que tienes y lo que crees necesitar.
Cuando necesitas poco, pierdes poco. Y cuando pierdes poco, te quiebras menos. Epicuro no era un hedonista, era un arquitecto de serenidad. Sus palabras aún hoy nos recuerdan que la verdadera fortaleza no viene de alcanzar todo lo que queremos, sino de querer solo lo esencial. Ahora piensa en Thoreau, un hombre que decidió alejarse del ruido del mundo para vivir lo que él llamaba una vida deliberada. Se retiró a una pequeña cabaña junto al lago Walden, no huyendo del mundo, sino buscando una vida más consciente. Él quería examinar su existencia sin distracciones, quería vivir según sus valores y ver qué quedaba de él cuando sacaba lo superfluo. Thoreau descubrió que la resiliencia nace cuando eliges tu vida en lugar de simplemente reaccionar a ella. Descubrió que la simplicidad es una forma de honestidad, que los días tranquilos también son días valiosos, que el silencio es un maestro, que la naturaleza tiene su propio ritmo y que seguirlo nos devuelve nuestro equilibrio. Él no se volvió inquebrantable por endurecerse, sino por alinear su vida externa con su vida interna. La vida deliberada no es necesariamente irse al bosque, es preguntarte, cada día, si estás viviendo como realmente quieres o como otros esperan que vivas. Es tomar decisiones con intención, es reducir el ruido para escuchar tus propios pensamientos. Es avanzar no por inercia, sino por claridad. Y cuando haces eso, tu resiliencia aumenta porque ya no dependes del caos externo para sentir coherencia interna. Estas historias, Bruce Lee, Epicuro, Thoreau, son espejos. Reflejan distintas formas de atravesar el mundo con una fortaleza que no se rompe. Pero la resiliencia también se encuentra en personas comunes, personas reales, personas que quizás nunca escribieron un libro ni se volvieron íconos culturales, pero que aprendieron a soltar y transformaron su vida desde adentro. Piensa en alguien que decidió dejar un trabajo que lo consumía, aun con miedo. Esa decisión, aunque difícil, fue un acto de resiliencia. Soltó un entorno que lo drenaba. Soltó el apego a un rol que ya no lo representaba. Soltó la idea de que debía sacrificarse para sentirse valioso. Y al soltar, encontró un espacio nuevo donde su salud mental tuvo lugar. Piensa en alguien que, después de una relación dolorosa, eligió no repetir los mismos patrones. Eligió no correr de nuevo hacia aquello que lastima. Eligió sanar, poner límites, respetarse. Esa resiliencia no fue instantánea, fue una evolución lenta, paciente, como si el alma aprendiera a caminar otra vez. Pero fue resiliencia, porque se reconstruyó a sí mismo desde un lugar más consciente. Piensa en alguien que vivió años acumulando objetos por miedo a perder, y un día decidió liberar cajas, ropas, papeles, recuerdos que ya no tenían sentido. Soltar esos objetos fue soltar partes de su historia, de su identidad, de sus temores. Y mientras el espacio físico se abría, también se abría su espacio interior. La resiliencia apareció como ligereza. Piensa incluso en ti. En algún punto de tu vida ya fuiste resiliente, aunque no lo hayas visto así. Hubo un momento en el que la vida te exigió más de lo que creías soportar, y aún así avanzaste. Hubo un día en el que estabas roto por dentro, pero te levantaste. Hubo un instante en el que algo cambió sin tu permiso, y sin embargo encontraste la manera de adaptarte. Todos llevamos resiliencia dentro, aunque a veces duerma en lo profundo. La resiliencia no siempre se ve heroica, a veces es silenciosa. A veces es elegir no responder un mensaje que te hiere. A veces es decir no cuando siempre dijiste sí. A veces es perdonarte por algo que no sabías hacer mejor. A veces es descansar. A veces es pedir ayuda. A veces es caminar lento. A veces es quedarte quieto para no seguir dañándote. A veces es solo respirar. Ser resiliente no significa no caer. Significa no quedarte atrapado en el suelo. Ser resiliente no significa no sentir dolor. Significa no volverte esclavo del dolor. Ser resiliente no significa ser fuerte todo el tiempo. Significa permitirte ser humano mientras sigues adelante. En cada historia, en cada metáfora, en cada rostro que atraviesa una dificultad y aprende a soltar, se esconde una enseñanza universal.
La vida siempre encontrará la manera de desafiarte, pero tú siempre puedes encontrar la manera de adaptarte. La resiliencia no es un destino final, es un músculo interior. Lo entrenas al soltar, al simplificar, al fluir, al resistir con sabiduría, al elegir tu equilibrio incluso cuando el mundo pierde el suyo. Imagina que estás caminando por un sendero tranquilo al amanecer. La luz es suave, el aire es fresco, y la tierra bajo tus pies parece acompañar tus pasos con una melodía silenciosa. No hay prisa, no hay ruido, no hay exigencias, solo tú y tu respiración, moviéndose al mismo ritmo. Ese sendero representa tu camino interior, el camino que recorres cada día sin darte cuenta. Y aunque el mundo externo pueda cambiar, aunque las circunstancias puedan volverse caóticas, ese sendero siempre está ahí, esperando a que vuelvas a él para fortalecer tu mente, tu espíritu, tu equilibrio. Cultivar un espíritu inquebrantable no es cuestión de fuerza bruta ni de voluntad rígida. Es cuestión de hábitos, hábitos que te devuelven a tu centro, hábitos que ordenan tu mente, hábitos que aclaran tus prioridades, hábitos que le recuerdan a tu alma que no tiene por qué vivir tensa, ni acelerada, ni saturada. Hábitos que hacen que tu vida poco a poco recupere su ligereza natural. Uno de los hábitos más poderosos para fortalecer la mente es la meditación. Pero cuando escuchas la palabra meditación, quizá imaginas algo complicado. Posturas estrictas, silencio absoluto, una mente totalmente vacía. En realidad, meditar es mucho más simple y mucho más humano. Meditar es sentarte contigo mismo unos minutos para escuchar lo que llevas dentro. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas dejar de pensar, no necesitas lograr un estado místico, solo necesitas estar presente. Meditar es como limpiar una ventana llena de polvo. Al principio ves manchas, ves nubes, ves suciedad, pero si todas las mañanas limpias un poco, esa ventana empieza a dejar entrar la luz, y un día, sin darte cuenta, ves el mundo con más claridad. 5 minutos de meditación al despertar pueden cambiar el tono emocional de todo tu día. 10 minutos antes de dormir pueden liberar la tensión acumulada. Meditar no es desconectarte del mundo, es reconectarte contigo. Otro hábito esencial es el journaling. Escribir tus pensamientos es como abrir una válvula que libera presión. Lo que no escribes, lo cargas. Lo que guardas en tu mente se agranda, se complica, se enreda. Pero cuando lo pones en papel, de pronto lo entiendes. Lo observas desde afuera. Le quitas poder. Escribir te permite ver aquello que antes te dominaba desde las sombras. No necesitas ser escritor. No necesitas estilo ni perfección. Solo necesitas honestidad. Puedes escribir por las mañanas para ordenar tus ideas o por la noche para soltar el peso del día. Puedes escribir una pregunta que te acompañe durante semanas o una emoción que quieras procesar. Puedes escribir una frase que te inspire o una preocupación que quieras dejar atrás. El papel no juzga, el papel sostiene, el papel aclara, y cuanto más escribes, más espacio interior recuperas. Los hábitos de claridad también incluyen algo muy simple: revisar diariamente tu estado interno. Preguntarte: ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo dejar ir? Esta revisión diaria es como un pequeño ritual de conciencia. A veces no necesitamos grandes cambios, solo darnos cuenta de lo que sentimos. Cuando reconoces tu estado emocional, ya no te gobierna. Cuando observas tu mente, ya no te arrastra. Esta pequeña práctica es una forma de volver a tu centro una y otra vez. Las preguntas guía diarias también cumplen un papel fundamental en la construcción de un espíritu equilibrado. Estas preguntas funcionan como faros internos, pequeñas señales que te recuerdan dónde está tu norte. Puedes repetirlas todas las mañanas o cada vez que sientas confusión. ¿Qué puedo controlar hoy? Esta pregunta te libera del peso del mundo, te enfoca, te aterriza, te recuerda que tu poder está en tu actitud y tus decisiones, no en los eventos externos. ¿De qué dependo para estar bien? Esta pregunta expone apegos invisibles, te muestra si estás entregando tu paz a factores cambiantes, te devuelve autonomía emocional. ¿Qué es lo esencial hoy?
Esta pregunta corta el ruido, prioriza, simplifica, te ayuda a no perderte en tareas que no importan, te conecta con lo que de verdad te mueve. ¿Cómo respondería un sabio? Esta pregunta eleva tu conciencia, te invita a actuar desde tu mejor versión, te saca de la reacción impulsiva y te lleva hacia una respuesta consciente. ¿Estoy viviendo según mis valores? Esta pregunta te devuelve integridad, te ayuda a reconocer si estás siendo coherente o si estás cediendo a presiones externas. Te fortalece desde dentro. Hacerte estas preguntas a diario es como afinar un instrumento musical. Si un instrumento está desafinado, puede ser bello, pero suena mal. Si está afinado, incluso una melodía simple se vuelve armoniosa. Lo mismo ocurre contigo. Cuando tus pensamientos están afinados, tu vida se vuelve más fluida. Además de las preguntas guía, existen rituales que transforman tu relación con el desapego y el orden. Los rituales no son supersticiones ni ceremonias complicadas. Son acciones simples que realizas con intención. Pequeños gestos que te recuerdan que tienes la capacidad de soltar lo que pesa. Uno de esos rituales es dedicar unos minutos a ordenar tu espacio físico. No para que se vea perfecto, sino para que te acompañe emocionalmente. Quitar un objeto que ya no necesitas. Limpiar una mesa que llevaba demasiado tiempo acumulando cosas. Vaciar un cajón. Tirar un papel que ya no cumple ninguna función. Cada objeto que sueltas es una carga menos que llevar. Ordenar tu espacio externo, ordena tu espacio interno. Otro ritual de desapego es revisar, una vez por semana, aquello que estás reteniendo sin necesidad. Puede ser una conversación que ya terminó, un pensamiento repetitivo, una emoción estancada, una expectativa que no te hace bien. Preguntarte, ¿debo seguir cargando esto? Es un acto de amor propio. Dejar ir no es olvidar, es liberar el vínculo emocional que te ata al dolor. También puedes practicar rituales de presencia inmediata. Por ejemplo, detenerte unos segundos antes de entrar a un lugar lleno de gente para respirar profundamente. O pausar brevemente antes de responder un mensaje importante para alinearte con tu intención. O cerrar los ojos unos instantes antes de tomar una decisión. Pequeños momentos que crean un puente entre tu interior y tus acciones. Cultivar un espíritu equilibrado también implica cuidar tu energía. La energía no es solo físico, es emocional, mental, incluso espiritual. Observa qué personas te drenan y cuáles te nutren. Observa qué actividades te agotan y cuáles te recargan. Observa qué conversaciones te elevan y cuáles te enredan. La claridad también se construye seleccionando con conciencia a qué le das tu atención. Y no olvides algo esencial. Parte de la fortaleza interior es aprender a descansar. Descansar no es rendirse. Descansar no es pereza. Descansar es recargar tu alma para seguir caminando con presencia. A veces la práctica más profunda es simplemente permitirte no hacer nada unos minutos al día. Dejar que tu mente repose, dejar que tu cuerpo respire, dejar que tu espíritu se expanda sin exigencias. Con el tiempo, estas prácticas meditación, journaling, preguntas guía, rituales de orden y desapego, cuidados de energía, descanso consciente empiezan a tejer algo dentro de ti. Te devuelven estabilidad, te dan claridad, reducen el ruido mental, abren espacio para la introspección. Fortalecen tu carácter sin endurecerte. Te conectan con tu propia esencia. Y así, casi sin notarlo, te vuelves más difícil de quebrar. No porque seas invulnerable, sino porque eres flexible. No porque no sientas dolor, sino porque sabes procesarlo. No porque todo salga perfecto, sino porque sabes adaptarte. No porque tengas control total, sino porque eliges enfocarte en lo que sí depende de ti. Un espíritu equilibrado no se quiebra ante la presión. Respira, observa, comprende, responde con calma. Y eso no se logra de un día para otro, sino construyendo hábitos que te recuerdan quién eres y qué es lo esencial. Dentro de ti viven 3 fuerzas que ahora reconoces con claridad: la flexibilidad del agua, la firmeza de la montaña y la ligereza de una vida esencial. Cuando fluyes como el agua, nada te detiene.
Cuando resistes como la montaña, nada te quiebra. Cuando vives con lo esencial, nada te pesa. Ese equilibrio suave, silencioso, profundo, es la forma más auténtica de fortaleza. La verdadera fuerza no nace de tensarte, ni de endurecerte, ni de demostrar nada. Nace de la armonía interior, de saber soltar lo que no te corresponde, sostener lo que sí depende de ti y simplificar todo lo que te aleja de tu centro. La calma no es pasividad, es poder. Un poder que no grita, que no lucha, que no domina, pero transforma. Gracias por acompañar este viaje. Que sigas caminando con claridad, con suavidad y con propósito. Y que, en cada paso, recuerdes que tu fuerza está en tu equilibrio. Buenas noches.